Como todos los jueves, se nos ha extendido un poquito el horario de empezar la columna, pero bueno, obviamente estás en el programa de hoy, como corresponde. ¿Cómo andas allí? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, ya... todo perfecto. Acá, intenso el jueves. Intenso. ¿No? Preveda. Pero ahora nos introducimos a un nuevo tema en la columna Te Falta Esi. Contanos vos. Quería hablar en la columna de hoy sobre la agenda de género, qué postura tienen los diferentes candidatos y candidatas con respecto a las cuestiones de género que plantea este movimiento feminista que creció en estos últimos años. Contacté a la precandidata a diputada Micaela Roldán, que tiene 25 años, es una referente joven en la política. Es trabajadora social y va a ir como precandidata a diputada para la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. La saludamos. La recibimos. Buen día, Micaela, gracias por la nota. ¿Qué tal? Buen día para todos ustedes y para la audiencia que me oyen. Bueno, como le estaba comentando acá a mi compañera Fernanda, mi intención era que hablar un poco, ¿no?, de la agenda de género y qué ideas tienen los candidatos y las candidatas, en este caso vos. Te voy a hacer, porque claro, me gustó también entrevistarte a vos porque vos te definís como feminista y uno de los reclamos, este es el primer año en que se logra ver paridad de género en las listas y uno de los reclamos del movimiento fue más feministas en las listas, que no sé si se logró tanto, vos cómo lo ves, cómo lo vivís. No, yo lo que veo es que claramente, hemos avanzado, digamos, como movimiento de mujeres en esta gran posibilidad de que haya una ley que nos ampare, donde claramente no debería existir en un sentido de la ley porque debería darse por naturaleza propia, pero bueno, teniendo en consideración que vivimos en un sistema patriarcal, la ley nos ayuda a poder pelear desde un lado normativo el hecho de poder estar en la lista. Creo que aún lo que nos falta todavía es que la representatividad de las mujeres que estamos dentro de la lista sean verdaderamente quienes empiecen a representar las demandas del movimiento feminista y de las políticas, digamos, ¿no?, que queremos ejecutar por parte del Estado, las mujeres, para poder devolvernos, digamos, devolverle el Estado, digamos, a nosotras mismas todos los derechos que se nos han vulnerado de hace mucho tiempo. Si bien hemos avanzado bastante con respecto a la política de género, creo que aún falta que verdaderamente las mujeres que ocupamos este tipo de espacios seamos representativas de las problemáticas que vienen luchando movimientos de hace muchísimos años, pero que bueno, que hoy estamos en el eje del protagonismo porque se ha podido generar una ruptura, digamos, y una gran movilización en la calle y en la sociedad, pero que es un movimiento que viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Micaela, te quería preguntar con respecto a lo que concierne a esta columna, que es la educación sexual integral. En el debate del año pasado sobre la legalización del aborto, tanto los que estaban a favor o en contra, muchos y muchas de los que estaban en contra decían estar a favor de la educación sexual integral y sin embargo hay muchos impedimentos de referentes políticos que impiden su real implementación. Vos como futura diputada tenés algunas propuestas para el tema de la real y efectiva implementación de la ESI, en este caso para vos sería en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que lo primero la primera medida que hay que tomar es trabajar en conjunto con salud y con educación. O sea, yo, bueno, como mencionaste en un comienzo, soy trabajadora social, tuve la posibilidad de ejercer mi profesión y trabajar en hospitales públicos y en atención primaria de la salud, y yo creo que si bien claramente el rol del legislador es promulgar leyes, me parece que nosotros también podemos ser un puente para poder ser articuladores con el Estado, ¿no? Y creo que la implementación de la ESI traspasa lo que es una Cámara de Diputados y ya tiene que ser una política pública del Estado, digamos. Estamos complejos si no volvemos a recuperar el Ministerio de Salud, y como te decía con anterioridad, la experiencia que yo he tenido, trabajé mucho con respecto a la implementación de la Ley de Salud Sexual Integral en lo que es las escuelas,
y me parece que es un rol fundamental y muy importante que se le debe empezar a otorgar atención primaria de la salud. Que bueno, yo soy de Chivilcoy y lo que es en el interior de la provincia de Buenos Aires, como en muchos lugares, mayormente la política de salud pública se concentra en los hospitales. Y me parece que hay que empezar a trabajar en la legislación, junto, como mencionado con anterioridad, a la salud, en un programa que empieza a fortalecer lo que serían los CAPS, que son los centros de salud, que son los que efectúan y ejecutan la política de prevención y promoción. Teniendo en cuenta de que muchas veces cuando hablamos de salud sexual integral hacemos referencia solamente a los métodos anticonceptivos, y la ley es muchísimo más amplia que eso, porque también habla sobre el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y el derecho del goce, ¿no? Que muy poco también se habla dentro de los establecimientos públicos, ahora aún más. Pero bueno, no es para responsabilizar tampoco a los docentes. No, porque ahora en realidad está quedando claro a criterio de cada docente la aplicación efectiva, así que el docente si quiere lo aplica, digamos, la ESI. Claro, no hay como una política. Sí, nosotros, bueno, cuando yo estaba ejerciendo como trabajadora social en atención primaria de la salud, nosotros realizábamos una política en conjunto con la educación, y al haber una ley ya no queda como una cuestión de objetividad o de subjetividad del docente. Claro. Habiendo una ley, una normativa, la educación tiene que cumplirla, digamos, en algún momento del estudio, digamos, tiene que cumplir con la ley. Pero bueno, yo creo que en realidad desde la salud sexual se puede hablar desde el jardín, digamos, ¿no? Y muchas veces cuando se plantea eso, quizás para algunos es un horror, pero no es que en el jardín vamos a hablar del coito, sino del cuidado del cuerpo, de conocer nuestros genitales, de conocer nuestras partes, de poder charlar también ya desde chiquito el tema del respeto del cuerpo, del cuidado, de que no nos tienen por qué tocar, digamos. O sea, hay un montón de cuestiones que se pueden ir abordando desde muchísimo más chicos y darle herramientas a los pequeños, digamos, que quizás yo, por ejemplo, más allá de que soy joven, como generación, tampoco la he tenido, digamos. Creo que nos falta todavía trabajar mucho sobre la ESI. Bueno, Micaela, yo por mi parte, bueno, saludarte. ¿Cómo viene? Te quería preguntar, bueno, ¿cómo está Chivilcoy? ¿Cómo recibe la propuesta esta tuya? Que bueno, que sabemos que los pueblos son un poco más reacios, por ahí hay cierta cultura, como se expresó el año pasado con por ahí los pueblos del interior del país. Me parece que en los pueblos bonaerenses también a veces se da esa reticencia, esa resistencia del patriarcado, digamos, a algunas propuestas que tiendan a cambiar un poco el patrón, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿cómo te reciben en tu propio pueblo estas ideas? No, bien, nosotros acá en Chivilcoy, por ejemplo, somos parte de La Hoguera, que es una ONG que en los cuales tratamos y abordamos. De hecho, yo fui parte, bueno, ahora estoy cumpliendo con otras tareas, pero realizamos charlas informamos, asesoramos sobre salud sexual integral y también sobre pre y post-aborto. Y la realidad es que estamos trabajando bastante con nuestras compañeras. Si bien es cierto que el interior es un poco más conservador con algunas temáticas, se está saliendo del closet como sociedad, pero bueno, más allá de que algunos temas muchas veces por ahí compañeros o compañeras del interior no desean tocarlo por coyuntura electoral, por electorado, por votos, al menos yo me sumé a la política para transformar esta realidad, y es algo que yo el aborto como bandera y la prevención de salud sexual también, más allá de que haya sociedades conservadoras, digamos, ¿no? Porque yo creo que el rol nuestro dentro de la política debe ser rupturista, y por lo tanto estamos abordando y trabajando bastante sobre la temática, y bueno, creo que es una política que ya está muy instalada en los jóvenes, y que va a faltar, es cuestión de tiempo, digamos, para que haya un cambio cultural bastante grande. Bueno, se demostró el año pasado con la ley, digamos, ¿no? La movilización que hubo en la calle, el interior no fue ajeno a esa realidad, hubo muchísima participación, así que yo creo que está habiendo una ruptura cultural muy muy importante y grande también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Micaela, muchísimas gracias por la comunicación y éxitos para estas elecciones. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por comunicarme, y nada, bueno, estamos en contacto para cuando lo deseen y gusten. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.
Micaela Román, precandidata a diputada provincial, representando Chivilcoy, representando a la provincia de Buenos Aires, y todas estas ideas, estas propuestas referidas a el aborto, la cuestión bueno, sí, de todas las la cuestiones, sexualidad también. no, todas las cuestiones relacionadas con género, que bueno, seguramente en la próxima columna siga hablando, porque bueno, no solo es el debate de aborto legal, que bueno, hoy se cumple un año del rechazo al aborto legal. Ah, mira, hoy justo. Sí, hoy justo es que rechazó el Senado el aborto legal. Debemos recordar que todavía sigue siendo legal el aborto en ciertos casos, sí, como son la violación o cuando puede perjudicar la salud de la mujer, y bueno, y que seguimos defendiendo que se garanticen estos derechos y no como pasa que vemos ciertas noticias, ¿no?, de que obligan a parir. Ahora pasó el caso de esta jueza que sentenció darlo en adopción antes de que nazca. Bueno, cosas que están yendo en contra de la ley, que ni siquiera está establecido la ley. Estamos también luchando para seguir, el movimiento feminista sigue luchando para que se sigan garantizando los derechos que ya están adquiridos.